Hoy empezamos una nueva serie. Vamos a hablar del Sermón del Monte. ¿Por qué estudiar el Sermón del Monte es tan importante para nosotros? El Sermón del Monte abarca los capítulos del libro de Mateo, así que pueden ir yendo a Mateo, capítulo 5, ¿cierto? El Sermón del Monte abarca Mateo 5, 6 y 7, los 3 capítulos completicos. Se llama de esta manera porque Jesucristo lo compartió estando sentado en un monte, en una loma. Pero ¿por qué es importante para nosotros? Y es que en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, en el capítulo 17, en el versículo 17 específicamente, Jesucristo empieza a predicar, o sea, es cuando Él inicia su ministerio. Y lo primero que Jesucristo dice que es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a ustedes. El versículo 23 del mismo capítulo 4 dice que Jesucristo iba por todas partes predicando el evangelio del reino de los cielos. Entonces, ¿de qué hablaba Jesucristo? Del reino de los cielos. Entonces esto empezó a generar conmoción en las personas que se preguntaban: y bueno, yo entonces, ¿qué debo hacer para estar en ese reino de los cielos? Si recordamos, ese reino había sido prometido por Dios mucho tiempo atrás, y la gente estaba a la expectativa de que viniera ese reino. Ahora viene Jesucristo y les dice: llegó el reino. Todos están: ¿cómo hago? ¿Cuánto vale el tiquete para entrar? ¿Cómo es? ¿Cierto? Entonces en el capítulo 5 empieza Jesucristo a enseñarnos en el Sermón del Monte las verdades acerca del reino de los cielos. Empieza a decirnos en qué consiste la vida para las personas que entran al reino de los cielos. Así que es bien especial, porque cuando uno lo lee, que es lo que vamos a estar haciendo todas estas semanas, no sé cuántos meses duraremos estudiando el Sermón del Monte, cuando uno empieza a mirarlo, uno empieza a notar que hay un claro y fuerte contraste entre las realidades que plantea el mundo, lo que hemos vivido cotidianamente, y lo que Dios dice que debemos vivir como hijos suyos, como ciudadanos de su reino celestial. Ese reino de los cielos, ya lo hemos hablado en otros momentos, ¿cierto? Hoy lo podemos disfrutar, no de manera palpable ese reino, porque va a venir futuro como un reino físico, pero actualmente podemos disfrutar y vivir el reino de los cielos, dejando que Cristo reine en cada uno de nuestros corazones, que Él reine en nuestras vidas. Así que vamos a empezar hoy a estudiar lo primero que Dios habla en este Sermón del Monte, y empieza con las bienaventuranzas. Seguramente ustedes han conocido, han escuchado las bienaventuranzas, las habrán leído, y no es otra cosa diferente que Jesucristo diciendo cómo alcanzar la verdadera felicidad. Bienaventurado es feliz, dichoso, ¿sí? Entonces Jesucristo nos dice cómo alcanzar la felicidad. ¿Qué es lo que la gente en el mundo más busca? Algunos dirán plata, sí, pero con la plata quieren es comprar la felicidad, poder viajar, comprar, darse gusto, descansar, ¿sí? La gente en realidad anda buscando la felicidad, pero ¿cómo disfrutamos la felicidad? Los que lo buscan a través de los viajes, la gozan durante el viaje, pero termina el viaje y ¿qué pasó? Lo cotidiano vuelve, y como muchos hacen ahora, si sacó un préstamo para irse de viaje, llegan a su casa las preocupaciones: y ahora cómo pago esto, y bueno, y otra vez trabajo. Fue una felicidad pasajera, listo, sí, estuve feliz durante un tiempo, pero pasó. Los que la buscan comprando cosas, de la misma manera: lo compré, qué chévere, al fin tengo lo que quería, y bueno, ya pasó, ya lo tengo, y en cuestión de horas, días, semanas se desvanece. Jesucristo nos dice cómo podemos experimentar un gozo, una felicidad permanente. Vamos a mirar entonces las bienaventuranzas, capítulo Mateo 5, versículo del 1 al 11. Leámoslo completo primero y empezamos luego. ¿Lo tienen todos ya? Listo, dice:
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué tal? Es bien interesante la manera como Jesucristo empieza el sermón, ¿no? Con expresiones aparentemente contradictorias, antagónicas. Los pobres son los que reciben el reino, ¿sí? Los que sufren son los que reciben el consuelo. Los perseguidos son los que reciben recompensa. De alguna manera lo plantea muy diferente a lo que el mundo nos enseña. ¿Quién obtiene la recompensa? El que lucha por ella, el que se esfuerza por ella. ¿Qué nos empieza a mostrar Jesucristo cuando nos habla de esta manera con las bienaventuranzas? Acordémonos que lo que nos empieza a hablar es: oye, la vida que tú quieres experimentar del reino de los cielos es esto, debes vivir de esta manera. Y empiezan a decirnos, de plano, uno lo que mira así a nivel general es que Jesucristo nos empieza a decir: tú debes vivir diferente, debes empezar a ver el mundo de manera diferente, debes empezar a poner la mirada no en las cosas materiales, físicas que tú has vivido todo el tiempo, sino debes empezar a mirar más allá. Mire que nos habla de heredar la tierra, reino de los cielos, cosas futuras, algunas de ellas, la mayoría. Que miremos más allá, que vivamos distinto. Nuestra vida debe ser diferente. Y no lo dice solamente aquí Jesucristo, lo dice Jesucristo mismo en Juan 17, dice que nosotros ya no somos del mundo y por eso el mundo no nos quiere. En las cartas del Nuevo Testamento Pablo también lo dice, ¿cierto? En Efesios 4 nos dice: ustedes ya no vivan como vivían antes, porque ustedes son diferentes, son ciudadanos del reino de los cielos ahora y deben vivir de manera diferente. Hay muchas personas que les gusta irse, que planean que quieren irse del país. ¿Por qué? Porque allá van a tener una vida diferente. No quieren seguir viviendo igual que acá, por eso es que se van. Ahora Dios nos dice: en el reino tú debes vivir diferente. Entonces pasa algo bien interesante, y es ¿cómo vemos nosotros las bienaventuranzas? Hay mucha gente que toma las bienaventuranzas como si estuviera en un mercado con variedad de frutas y yo elijo cuáles quiero y cuáles no. Entonces hay personas que vienen a la Biblia y ven las bienaventuranzas y dicen: uy, me gusta esta, a mí me aplica, como si fuera una lotería, ¿no? Que le cayó, uy, yo sí he sufrido, a mí me cae esta, ¿cierto? Alguno dice: no, a mí sí me han perseguido, entonces esta es para mí, yo voy a recibir esto, ¿cierto? Como a ver, dependiendo de cuál es mi situación. No, yo sí soy mansito. Algunos esposos dirán eso: yo sí soy manso y entonces voy a heredar la tierra. Pero no es de esa manera como se aplican a nuestra vida las verdades de las bienaventuranzas. No es que yo elijo cuáles pongo en práctica, ni es que las que me caen son las que yo voy a recibir. Pongan mucha atención. Jesucristo nos está diciendo: esto es lo que usted, como ciudadano del reino de los cielos,
como hijo mío ahora, debe vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi vida deben ser realidad cada una de estas características. Si no se está dando esta característica en mi vida, básicamente no soy cristiano, no soy ciudadano del reino de los cielos. Estas características tienen algo particular y es que se prestan para que haya crecimiento en cada una de estas áreas. Ya lo vamos a ir viendo con mayor atención, ¿cierto? Vamos a mirar entonces, ¿por qué bienaventuranzas? ¿Por qué bienaventurado? Viene de la palabra griega Macario, de la raíz mac, que indica que es algo grande o de larga duración. Es un adjetivo que denota felicidad de alguien, una persona que es muy bendecida, es digna de ser congratulada, felicitada, expresa regocijo y una satisfacción especial. Entonces, cuando Dios nos dice bienaventurados, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo muy feliz, de duración, que no termina, de larga duración esa felicidad. Está feliz porque usted ha recibido grandes bendiciones. Algunas versiones de la Biblia, no sé si ustedes las tienen allí, han leído alguna diferente, no traducen como bienaventurados, sino dicen felices, o dicen dichosos los que tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la traducción justamente es la felicidad, ese bienaventurado. No es como por ahí alguna persona, o algunas personas he escuchado que dicen, es tener una buena aventura. No tiene que ver, es de ser felices, de recibir esas bendiciones de parte de Dios. ¿Qué clase de felicidad nos habla? Porque uno tiene que empezar a analizar la situación. Nos dice que son felices y felices y felices y felices y felices. Pero ¿quién nos dice que son felices? Dice, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los perseguidos. Entonces uno tiene que empezar a entender y decir, espere, eso no es felicidad. Cuando yo soy perseguido no estoy feliz. Cuando yo estoy pobre no soy feliz. Cuando yo, todas esas circunstancias, estoy sufriendo en dolor y llanto, no soy feliz. Entonces, ¿de qué me está hablando Jesucristo? Miremos que justamente me está diciendo, hijo, es que la felicidad eterna y duradera no es como tú crees que la pinta el mundo. No es carcajada, sino es risa. Tiene otras connotaciones mucho más profundas. Y esas connotaciones llevan y tienen que ver, si nos damos cuenta con el contexto de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Lo que apuntan cada una de estas bienaventuranzas, es con la esperanza de nuestra vida eterna. Es saber y reconocer y entender que este mundo, que esta vida es absolutamente pasajera. Y que si uno dice 80, 90, 100 años son mucho tiempo, cuando los comparamos con 1000 o 10.000 no son nada. Y si comparamos 1000 o 10.000 con la eternidad, no es nada. Nuestra vida en realidad es una vida eterna. Y esta vida en la tierra, sea que tengamos sufrimientos, sea que tengamos escasez, Dios nos dice que nuestra felicidad no está basada en las circunstancias externas, temporales, sino que esa felicidad está basada en mi certeza de mi salvación eterna, en el gozo que produce el Espíritu Santo cuando habita en mi vida. Y entonces, en medio de las crisis y las dificultades, que uno se duele y tiene situaciones que lo angustian, que lo aquejan, uno se mantiene en esa paz y en ese gozo, porque está seguro de que esto pasa, que pronto estaremos con el Señor y va a ser por la eternidad, y ya no vamos a tener esa misma clase de sufrimientos y situaciones. Entonces, la felicidad que Dios nos plantea es diferente. Entonces, cuando empezamos a ver esto, empezamos una vez más lo que veíamos hace un momento. Cristo nos dice, la vida conmigo es diferente. Tienes que abrir tu mente y empezar a ver las cosas como yo te las muestro. Porque el mundo ya te dice cómo debes ver cada circunstancia.
Y nosotros, por ejemplo, ¿por qué hablamos español? Porque nacimos en Colombia de que hablamos español. Naturalmente fuimos adoptando eso como nuestra realidad. Y así en todos los hábitos y conductas y lo que creemos que es bueno y lo que creemos que es malo. Pero cuando llegamos a conocer a Dios, que fue el que nos diseñó y nos creó, y Él nos empieza a decir, pero mira, lo que yo te digo es esto, yo te diseñé de esta manera. Entonces empezamos a reaprender lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que Jesucristo nos enseña con el sermón del monte. Reaprende, empiece a ver las cosas como realmente son. Ahora bien, quiero que respondamos esta otra pregunta. ¿Para quién son las enseñanzas de este sermón del monte? Es importante responderla porque muchas personas dicen que no es para los cristianos. Hay muchas personas que dicen que esto es para el pueblo judío, ¿cierto? Y como yo no soy judío, entonces estas enseñanzas de aquí no aplican a mi vida. Algunos dicen que esas enseñanzas son basadas en la ley. Entonces que Jesucristo está explicando la ley a los fariseos y que entonces tampoco se aplica a nosotros porque nosotros no estamos en la ley, ¿cierto? Como era el pacto mosaico, si haces estas cosas vivirás, si no estamos bajo la gracia. Cuando aceptamos el Señorío de Jesucristo, tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero miren lo que dice el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba? ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? La palabra discípulo es seguidor. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, somos seguidores de Cristo. Si usted no se hace llamar cristiano, pero sigue a Cristo, es discípulo de Cristo, ¿cierto? Es para nosotros, los que creemos en Jesucristo, que Él dio estas enseñanzas. Para nosotros, sus discípulos, los que ahora somos ciudadanos de su reino. La Biblia dice que nosotros somos ahora ciudadanos del reino de los cielos, conciudadanos con los santos. Y estas enseñanzas del reino son para nosotros. Algunas, como lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el estudio, ustedes van a decir, pero esto es muy duro. Por eso necesitamos estar pegados con Dios. Hijos suyos, estar allí con Él para que Él nos dé su fortaleza, su dirección y podamos vivir y aplicar cada una de estas cosas a nuestra vida. Bueno, vamos entonces al versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces estas enseñanzas son para nosotros. ¿Qué vamos a hacer a medida que aprendamos lo que Dios nos va a ir hablando? ¿Debemos quedarnos solamente con un conocimiento? Mire que la vida del reino es vida, no es simplemente algo etéreo, algo intelectual. Es la práctica cotidiana en todas las áreas donde nos movemos, casa, trabajo, sociedad, internamente. Es aterrizarlas a nuestra vida, viviéndolas, es en hechos y en verdad. Entonces, lo primero que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica que debemos tener para heredar el reino de los cielos? Dice ser pobres en espíritu. Esta palabra destaca la condición de pobreza, es un adjetivo que describe a alguien que se agacha. Pobres en espíritu. ¿Cuál es la recompensa? Recibir el reino de Dios. Ahora bien, voy a empezar esto al revés. Si la Biblia nos dice que justamente cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que hacemos es que nos convertimos en ciudadanos de su reino, esto quiere decir que nosotros ya heredamos el reino de Dios. Pero este pasaje me está diciendo que los pobres en espíritu son los que heredan el reino de los cielos. Por eso digo que es indispensable y cada una de estas características las tenemos nosotros. Y si no las tenemos, no somos ciudadanos del reino de los cielos.
¿En qué consiste esta primera característica, pobres en espíritu? Allí también había fariseos, y en medio de ellos también estaban los escribas, ¿cierto? Los religiosos, los que se sabían la ley, que eran cumplidores del último detalle de la ley. ¿Qué había en los corazones de ellos? Había un pecho inflado de yo ya lo logré, yo estoy cumpliendo con la ley, yo estoy cumpliendo con los ritos, con los sacrificios, con esto y con lo otro, yo ya tengo el reino de los cielos ganado. Y entonces ellos no reconocían la necesidad de un Salvador, ellos no reconocían su propia maldad y su propio pecado que había en sus corazones. Entonces, en contraste, Jesucristo, ¿qué nos dice? Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que reconocer su propia maldad, su propio pecado. Y mire que está hablando de pobres en espíritu. ¿Y pobre en espíritu qué quiere decir? Es justamente eso, que yo tengo muy poco de Dios en mi vida, que es más la oscuridad que hay en mi corazón que la luz de Dios que hay en él. Jesucristo dice: yo vine no a salvar a los, vine a salvar a los que necesitan el médico, a los enfermos. Dice: los que están sanos no necesitan médico. Y no le estaba queriendo decir que ellos no necesitaran un Salvador, sino que le estaba diciendo: ustedes no reconocen que necesitan un Salvador. ¿Usted cuándo va al médico? Cuando se siente enfermo. Hay algunos que se sienten enfermos y aún así no van al médico. Sobre todo los hombres, ¿cierto? No les gusta ir al médico, yo no sé qué fobia les tengo. Vamos al médico cuando sabemos y nos sentimos enfermos. Si yo estoy enfermo, pero no he identificado la enfermedad, no la he experimentado aún los síntomas, yo no voy al médico, porque aunque necesito ir al médico porque tengo una enfermedad que está creciendo en mí, yo aún no la identifico, no la reconozco, y por eso no voy al médico. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Nosotros somos dichosos, somos felices porque recibimos el reino de los cielos cuando reconocemos nuestra propia maldad, cuando vemos nuestro pecado, cuando vemos que la consecuencia de nuestro pecado es la condenación eterna, y que el ser bueno no me libra de la condenación eterna, que lo único que me libra de la condenación eterna es Jesucristo y el precio que Él pagó por mí en la cruz. Entonces, ¿cómo sé si soy pobre en espíritu? Porque he reconocido mi pecado, porque soy capaz de decirle a Dios: Señor, perdóname, he fallado, he hecho esto y esto y esto y esto toda mi vida. Esta característica, una vez que rendimos nuestra vida a Cristo, ¿termina? Yo creería que todo lo contrario. Entre más conocemos a Dios, entre más cerca estamos de la luz, más vemos la mugre que hay en nosotros. Si usted está lleno de mugre, pero está en un lugar oscuro, usted no se da cuenta de todas las manchas que tiene. Si hay un poquito de luz, una luz muy tenue, usted alcanza a notar algunas manchas, pero entre más se acerca a la luz intensa, usted más ve profundamente en las rayitas, en las hendiduras, la mugre, la costra que se ha formado allí. Y eso nos pasa con Dios. Entre más nos acercamos a Él, más vamos notando la maldad que hay en nuestros corazones. A mí me pasó algo curioso. Mire que lo que dice aquí el requisito: el reino, el pobre de espíritu es el que recibe el reino, ¿cierto? Supongamos que yo me creía que estaba muy bien. Hace 20 años, cuando un par de amigos empezaron a hablarme de Jesucristo, y Jesucristo, y que Jesucristo, y que Jesucristo, y yo lo veía simplemente como religiosidad, y no quería, la religiosidad nunca me ha gustado, entonces no quería acercarme. Cristianos, ay, esos son fanáticos locos, yo no quiero nada que ver con esos. Y fue tanta su insistidera por meses, que un día accedí a reunirme con ellos en una casa,
y me dijeron, Cristo quiere ser su amigo. Déjenle entrar a su vida a ser su amigo. Y yo básicamente como que entré a la vida con Dios por ese lado. Yo no reconocía ninguna necesidad en mí. Yo me creía que estaba muy bien. Me emborrachaba, era grosero, rebelde, irresponsable, de lo que fuera. Violento, agresivo, bueno. Pero para mí eso era lo normal. Así me veía yo dentro de la sociedad y decía, pero pues, normal, eso es lo que hacemos todos. Pero cuando empecé a acercarme más a Dios, a conocerlo, igual hubo un arrepentimiento, ¿cierto? Cuando me acerqué a Dios de mis pecados. Pero al día siguiente, cuando yo empecé a conocer a Dios a través de la Biblia, y empecé a ver que Dios me confrontaba con sus verdades, Dios me decía, no mientas, porque yo soy la verdad. Y yo, ¡guau! Me sentía profundamente sucio, porque yo decía, yo soy un terrible mentiroso. Y yo no puedo seguir mintiendo, porque ahora estoy con Dios y Dios quiere una nueva vida para mí. Y entonces Dios me dice, no te emborraches. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él habita en él. Santifica tu cuerpo, tu mente. Y yo, ¡guau! Me sentí tan sucio porque me emborrachaba literalmente todos los días. Y entre más conozco a Dios, hoy en día han pasado 20 años y sigo reconociendo, sigo siendo consciente de mi necesidad de Dios. Dios me ha transformado montones. Los que me conocen de antes, que allá hay un amigo que me conoce de antes, ¿cierto? ¿Saben quién era yo? ¿Cómo era yo? Dios me ha cambiado montones. Pero aún hoy yo cuando me miro, y se lo digo a las personas, digo, yo no soy, sin Cristo no soy recomendable para la gente. Porque aún esa naturaleza terrible está en mí. Aún sigue estando acá en mi vida. Por eso aún hoy sigo siendo pobre de espíritu. Aún hoy agacho mi cabeza, como lo dice la expresión, uno que se agacha. Aún hoy agacho mi cabeza y le digo a Dios, perdóname. Perdóname porque todavía te fallo, porque tengo malos pensamientos, porque tengo malas reacciones, malas actitudes. Aún no he podido salir de ciertos hábitos malos, negativos. Si nosotros nos creemos que porque llevamos 20 años de vida cristiana estamos bien, entonces nos convertimos en uno de estos fariseos que inflaban el pecho y se sentían muy orgullosos porque ya eran impecables. No es la realidad del cristiano. Entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos a Él. El mundo nos enseña esto. El mundo nos dice, no se muestre débil. Saque el pecho. Y aunque no sea así, aparente que usted es fuerte. Pero Cristo nos dice, no, usted tiene que reconocer y agachar la cabeza y reconocer su necesidad de mí. Entonces no seamos arrogantes, ¿cierto? El tiempo nos puede jugar esa traición, que nos creamos que porque servimos a Dios en la iglesia, que porque llevamos mucho tiempo y hemos sido muy transformados por Dios, estamos arriba. Entre más pasa el tiempo, entre más maduramos en Cristo, más sabemos que tenemos que estar abajo. Como dice el dicho, somos grandes es estando de rodillas ante Dios. Entonces, para que vayamos analizando nuestro corazón y crezcamos cada día en mirarnos, no mirar a los de afuera para señalarlos, sino mirarnos nosotros. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta maldad habita hoy en mi corazón? Señor, yo no puedo hacer nada con esta maldad, porque esta maldad, por más de que yo trate de cambiar, me condena. Solo tú, Jesucristo, me libras de la condenación eterna. Agacharnos y venirnos ante Él. ¿Y qué tenemos como premio? La vida eterna, el reino de los cielos. Vamos al siguiente versículo. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es la característica? Llorar, ¿cierto? Dolerse, los que se sufren, los que se lamentan. Y entonces uno podría entender que son las personas que sufren y que les va mal
Uno puede llorar y dolerse por muchas razones, ¿cierto? La pérdida de un ser querido genera un dolor profundo. Una pérdida, una crisis financiera genera un dolor, un llanto, ¿cierto? La ruptura de una relación sentimental genera un dolor profundo. Una enfermedad en uno o en alguien cercano a uno genera un dolor, un sufrimiento. Pero ¿saben que no hace referencia a esa clase de dolor y sufrimiento y llanto? Porque acordémonos lo que está hablando, nos está hablando en un contexto. Miren, siempre tengamos esto en cuenta, el contexto. ¿De qué me está hablando? Y me está hablando del reino de los cielos. Y entonces me dice que es una característica que se da en los ciudadanos del reino de los cielos. Ahora bien, sería bueno preguntarnos, ¿por qué nosotros los cristianos nos dolemos? ¿Ya lo pensaron? Y está íntimamente relacionado con lo que estábamos hablando en el versículo anterior. Y yo les pregunto a ustedes, ¿usted se duele de su pecado? Sí. Cuando usted le falla a Dios, ¿no le da dolor? A ese dolor es que justamente se refiere. El que no ha recibido a Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene aún la vida eterna, peca y le da lo mismo. Y cada uno de nosotros lo ha experimentado. Lo que les digo, yo me emborrachaba, hacía lo que fuera, tenía relaciones sexuales con mi novia, y feliz, antes orgulloso y sacaba pecho de lo que hacía. No, me emborraché y nos tomamos unos cuantos litros el fin de semana, y no me dolía en lo más mínimo. Hoy en día, cuando viene un mal pensamiento a mi mente, cuando tengo una reacción que no alcanzo a controlar y se las embarré, me duele el corazón automáticamente. Me duele y le digo, como le dice David: Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, dolido. Esa es una característica que debe darse en un hijo de Dios. El que nos duela fallar, el que nos duela pecar, está en nuestra naturaleza. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, nos redarguye de pecado. Me gusta mucho un pasaje que a veces cuando uno lo lee suena bien enredado. En Mateo 7, en Romanos capítulo 7, Pablo nos habla de una lucha que él experimenta. Y entonces él dice, yo ahora estoy con Cristo y le sirvo a Cristo y vivo para Cristo. Y mi vida es Cristo y la palabra de Dios es, y así, el gozo de estar en Dios. Pero luego nos dice, pero sucede algo, y es que vivo con el enemigo adentro, y es mi naturaleza carnal. Yo aún todavía en mi cabeza están las viejas tendencias de reaccionar agresivamente, de matar al que me dijo lo que... Aún está en mí esa naturaleza que me lleva a buscar y meterme y regocijarme en el pecado. Y entonces Pablo dice, dentro de mí hay una terrible lucha. Porque mi carne me dice, haz esto, mira cómo lo vas a disfrutar. Y yo me lo creo porque lo he experimentado y digo, sí. Pero está mi naturaleza espiritual porque nací de nuevo como ciudadano del reino de los cielos. Y Dios me dice, pilas, no lo hagas. Tú naciste de nuevo y ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Compórtate como un ciudadano del reino de los cielos. Y entonces Pablo expresa allí en el capítulo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo lo que Jesucristo nos dice en las bienaventuranzas. Nos dolemos. Hay un dolor profundo por esa guerra que se lleva a cabo en nuestro interior, porque nos cuesta trabajo. Y entonces viene algo bien interesante. ¿Cuál es la recompensa que tenemos cuando lloramos, cuando nos dolemos? Ah, no, espera un momento. ¿Por qué otra cosa nos dolemos los cristianos? Yo no sé si a ustedes les pasa
aparte de la parte interior de que uno se duele por el pecado, por su maldad, ¿a usted no le duele como está el mundo? Sí. Ahora que viene mi bebé, nuestro bebé en camino, como que uno lo piensa más, ¿cierto? Que ¿a qué mundo va a llegar el bebé? ¿Cómo estamos? ¿Cierto? Y no solamente me refiero a todo lo que se ve en las redes sociales, en internet y toda la pornografía que se encuentra en la televisión y en todas partes, sino me refiero a la conducta cotidiana de las personas, a la indolencia, indiferencia del ser humano ante todo lo que sucede alrededor. ¿Qué día veía un video acerca de la pornografía y este hombre decía, lo digo así de rapidez, de 0 a 10, hablando de la pornografía, 10 siendo la participación en los eventos pornográficos más fuertes y 0 pues nada. Él decía, nosotros vivimos en una sociedad que está entre el 3 y el 4. Es algo ya bastante explícito. Y no nos damos cuenta. Y ustedes me dirán que estoy en lo cierto. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las memes en las redes sociales? Es mujeres y hombres siendo exhibidos en sus aspectos sexuales, cómo atraer. Cualquier novela muestra es la sexualidad, la seducción de la mujer o del hombre. Nosotros decimos, pero es muy normal. Claro, a eso se refería este artículo que hablaba este hombre. Ya no nos damos cuenta. Ya el sexo es lo más normal. Si ustedes tienen un WhatsApp con sus compañeros del colegio, de la universidad, sabrán a qué me refiero. Hablando con amigos, con hombres mayores y más jóvenes, en casi todos los chats que tienen de WhatsApp, se envían entre ellos, y grupos donde hay mujeres inclusive, se envían constantemente como lo más natural y normal del mundo. Material pornográfico explícito. Constantemente. Es lo más normal y cotidiano del mundo. Y no nos damos cuenta. Es terrible. Porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que Dios nos ha lavado con su sangre y que hemos nacido a una nueva naturaleza, debemos ver el mundo con nuevos ojos, con santidad, con pureza en nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nos duele el mundo en el que vivimos, nos duele la indolencia de la gente, nos duele que la gente no le importa el que está al lado, el caído que está al lado, nos da lo mismo. A los cristianos, a los hijos de Dios nos duelen esas cosas. Nos duele el dolor ajeno, nos duele la necesidad del otro, nos duele saber que las personas que están a nuestro lado no tienen a Cristo en su corazón y que tienen la condenación eterna garantizada. ¿Cuál es la recompensa entonces? Dice que recibirán consuelo. Esa palabra consuelo es la palabra griega parácleto. Quiere decir uno que se pone al lado para exhortar, consolar, animar, ayudar. ¿Le suena parecido el nombre? El Espíritu Santo es llamado en la Biblia Paráclito. Uno que es puesto al lado para ayudarnos, exhortarnos, animarnos, consolarnos, fortalecernos. Entonces mire que está diciendo exactamente, mire cómo el contexto es de perfecto. Dice, es que ¿quiénes son los que se duelen? Los que tienen al Espíritu Santo. Porque se nos dio el Espíritu Santo para, mientras estamos en este cuerpo, en esta vida, experimentando ya el reino de Dios, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos consuela en nuestro dolor. Él fortalece esas luchas internas que tenemos constantemente. Es el Consolador, el Espíritu Santo, lo que Dios ya nos dio y que habita en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Ese Consolador, ese consuelo
También implica otra cuestión, es que la forma pasiva como está expresado allí, uno lee, recibirán consuelo, pero en realidad lo que el griego quiere decir allí es que Dios es el que realiza la acción de consuelo. No está hablando que sea futuro ni nada, sino es por las conjugaciones del griego al español, pues no son las mismas. Pero lo que está diciendo allí es que es Dios el que realiza la acción. Entonces lo entendemos con mayor claridad. Es Dios por medio del Espíritu Santo que genera ese, acordémonos, no es consolar de, ay, pobrecito, está llorando, es consuelo de, está al lado mío para fortalecerme, para ayudarme, para apoyarme, para guiarme. Entonces, ¿cuál es la recompensa de dolernos? Tenemos al Espíritu Santo, y eso sucede con los cristianos. Debemos dolernos. Entre más estamos conectados con Dios, más nos duele la necesidad ajena, más nos duele nuestro pecado cuando lo cometemos. En lo cotidiano, yo les comento, por ejemplo, cómo experimento yo este paráclito de parte de Dios, este consuelo, este apoyo. En lo cotidiano, mi temperamento es un temperamento irascible. ¿Qué quiere decir que es un temperamento irascible? Que fácilmente me da rabia, fácilmente ebulliciono y me enciende por dentro una llama, y a quienes hay que matar de una vez, como así queda uno exaltado. Yo sé que aquí algunos de ustedes tienen el mismo temperamento. Si alguno quiere empezar, ¿cierto? Ese es mi temperamento. Entonces mi tendencia natural cotidiana es que hay muchas cositas, cada vez son menos, ¿cierto? Pero hay muchas cosas simples que de una vez generan en mí una reacción que quiere decirle al otro de que va a morir, ¿cierto? Decirle unas buenas palabras allí, y se lo decimos con fuerza, esa es mi naturaleza. Pero ¿qué pasa en lo cotidiano? Es un área entre otras tantas que hablo con el Señor y le digo, Espíritu Santo, adviérteme, alértame. Tú eres mi ayudador, tú eres mi paráclito, mi consuelo que está ahí. Entonces, cuando hay alguna circunstancia que me da rabia, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Inmediatamente, Daniel, ¿qué vas a hacer con la rabia? Pilas con eso que estás pensando decir. Cállate la boca. ¿Cierto? Empieza de una vez a decirme. Y entonces, ¿yo qué termino haciendo? Calmándome con una rapidez increíble que nunca antes en mi vida conocí. Yo antes le daba una rienda suelta y me iba de una vez a los golpes, ¿sí? ¿Por obra de quién viene esa fuerza en mi vida? El Espíritu Santo. Porque yo me duelo, he aprendido a dolerme de mi pecado. Y me duele cada vez más que le fallo a Dios. Porque cada vez que lo conozco me doy cuenta de cuánto Él me da y cuánto Él me bendice y cuánta misericordia tiene cotidianamente sobre mí. Y cuando le fallo yo digo, ay Señor, y fue por una bobada, no voy a haber fallado en eso. Y me duele. Y el Espíritu Santo me levanta una vez más. Entonces te pregunto, ¿te dueles? ¿Te dueles de tu pecado? ¿Te dueles de la maldad que aún habita en ti? Deja que el Espíritu de Dios sea ese que está al lado tuyo, que te advierta, que te fortalezca, que te ayude a crecer en este aspecto. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Nos quedan faltando los otros 7. Pero miren que lo importante no es conocer, ni correr, ni avanzar, sino que las pocas cosas que Dios nos habla las podamos aterrizar en nuestra vida, en nuestro corazón, y las pongamos en práctica. Una vez más les recuerdo, todas estas características son susceptibles de crecimiento en nuestras vidas. Necesitamos cada día reconocer que somos pobres de espíritu y vernos a nosotros mismos como necesitados espiritualmente. Si nos creemos como los fariseos que no necesitamos, ahí es cuando viene la dureza de nuestros corazones, la altivez, el orgullo.
Debemos confiar en el Espíritu Santo como nuestro consolador, el que Dios ha puesto a nuestro lado para asistirnos en nuestras debilidades. Pero entonces también digámosle a Dios por medio del Espíritu Santo: muéstrame, ayúdame a reconocer el pecado que hay en mí, porque es terrible cuando no nos damos cuenta. Hay pecados ocultos, algunas actitudes que pensamos que son normales y naturales. Digámosle a Dios: Espíritu Santo, muéstrame aquellas actitudes de pecado que aún hay en mi vida, que yo no me he dado cuenta. Abre mis ojos para que yo pueda verme a mí mismo. Dígale, Señor, que tu luz alumbre sobre mi vida, para poder ver el pecado que aún hay en mí. ¿Cierto? Duélete de tu pecado, pero confía en Dios y agárrate del Espíritu Santo para que Él te guíe, te alerte, te fortalezca en todas esas circunstancias. Recordemos entonces, ¿para quiénes es este mensaje del Sermón del Monte? Para nosotros los que seguimos a Cristo, para los cristianos. Es para que pongamos en práctica cada una de estas características. Hoy Dios nos dice: ¿quieres ser feliz? Sí, busca la felicidad más allá de las circunstancias externas. ¿Sí? Dios nos dice: ¿quieres ser ciudadano del reino de los cielos? Sí, empieza a ver el mundo y a vivirlo de manera diferente. Como yo planteo el reino y la vida del reino es distinto a lo que el mundo te ha enseñado. Dios nos dice: ¿vives en el reino? Sí, entonces cada día reconoce tu necesidad espiritual, que lo necesitas a Él, y búscalo. Aprende a dolerte cada día más de tu pecado. Aprende a descubrir cada día más el amor y las maravillas que Dios hace en ti, para que el contraste de la luz de Dios realmente genere ese dolor. Ese dolor nos lleva justamente a arrepentirnos y cambiar. Cada vez es menos ese dolor en cuanto a dejamos de pecar en muchas áreas de nuestra vida. Oremos entonces.